Tema dengue, tema mosquitos, invasión de mosquitos no es en la ciudad de Buenos Aires nada más, la verdad que hay invasión de mosquitos en distintas zonas de la Argentina. Nos vamos a uno de nuestros móviles, Caro Suárez. Exactamente, Antonio, y sigue avanzando la preocupación, te voy a decir, por la invasión de mosquitos. Vamos a hablar con Lucila Valera, ingeniera agrónoma. Vos sabés que se hizo un estudio por parte de la Comisión de Sanidad Ambiental. A ver, ¿podemos decir que se está subestimando la situación en cuanto a las enfermedades que transmiten los mosquitos? Y además, ¿por qué lo que venía leyendo aquí en este informe, por qué se está subestimando también el foco puntual de la fumigación en lo que es la ciudad de Buenos Aires? Bueno, buen día Carola, buen día Antonio. Hola, buen día. Hola, buen día Antonio, ¿cómo estás? Pero bien, gracias por recibirnos allí. No, al contrario, gracias a ustedes por convocarnos. Bueno, la realidad es que a partir de un informe que hemos redactado desde la Comisión de Sanidad Ambiental del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, hemos llegado a la conclusión de que sí, se está subestimando la situación con el dengue. Esto no es actual, desde el 2009 tenemos problemas con dengue y lo que vemos es que año tras año nuestros gobernantes vienen corriendo siempre detrás del problema en una reacción, de manera reactiva y no proactiva, ¿no es cierto? Siempre reaccionamos cuando estamos llegando al pico de la curva de contagios, cuando tenemos que parar el subte porque tenemos una invasión de mosquitos, cuando en realidad era tan simple como mirar el pronóstico, mirar lo que iba a ocurrir con la lluvia, saber que estábamos en una situación de ola de calor, para determinar que este problema iba a ocurrir. ¿Sí? Eso en cuanto a la previsión del problema. ¿Un minuto? Sí, cómo no. Siempre se dijo, evidentemente, que después de una ola de calor tan fuerte, había una cantidad de huevos colocados que cuando empezó la humedad eclosionaron todos a la vez. ¿Es cierto? Exacto, sí. Y acá me gustaría, Antonio, dividir el problema en dos. El mosquito grande, sí, que estuvimos viendo de color marrón, bastante torpe, que lo matábamos fácil, ¿no es cierto? Es el mosquito Ochlorotatus albifasciatus. Es un mosquito de inundación que tiene un problema ya que transmite una enfermedad, una zoonosis que se llama encefalitis equina del oeste, ¿sí? Seguramente recordarás que hace unos meses estábamos hablando de la cantidad de equinos muertos por esta enfermedad. Por otro lado, tenemos el mosquito Aedes aegypti. Pero ese es el mosquito, perdóname, dengue, zika, el mosquito que se le dice mosquito de la inundación, ¿es ese que estás hablando recién? Es lo que vemos ahora. Ochlorotatus albifasciatus, claro, ese mosquito grande de color marrón es el mosquito de inundación. Y a su vez se suma al problema de este mosquito de inundación la presencia del Aedes aegypti. Ahora, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué deberían haber hecho? Básicamente fumigación, que es el control del mosquito en su etapa adulta, porque si bien hay muchísimas campañas sobre lo que es prevención de la formación, el establecimiento de criaderos de mosquito, esto que se insiste tanto, ¿no es cierto?, que hay tanta publicidad en vía pública en los medios, del florerito, el bebedero del perro, los objetos que acumulen agua. Bueno, eso está orientado a prevenir que justamente el mosquito ponga huevos y se desarrollen las larvas. Pero el mosquito que realmente contagia las enfermedades es el mosquito adulto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una manzana con casos de dengue, desde el punto de vista técnico y nuestra recomendación profesional es que se realice el control focal, es decir, el municipio tiene que ocuparse de fumigar para eliminar esos mosquitos adultos, porque, por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, una vez que pica a una persona que está cursando dengue, queda con el virus, se infecta, y ese mosquito, si pica a una persona sana, automáticamente la estará contagiando. De ahí que sea tan importante el tema de la fumigación para controlar a los mosquitos adultos que potencialmente son portadores de la enfermedad. ¿Cuándo se considera que hay una invasión? Es decir, ¿qué cantidad hay hoy de mosquitos por encima de la media? Estamos muy por encima de la media. La realidad es que estamos muy por encima de la media porque, como vos bien comentaste, Antonio, hace un ratito,
sobre todo, por ejemplo, el mosquito de inundación. Siempre recordemos que son 2 especies principalmente que son problemáticas en este momento, ¿no? Pero las 2 comparten un aspecto en común, que es que los huevos pueden permanecer viables, ¿sí?, durante más de un año. Entonces, quizás el Aedes que está eclosionando hoy, o el Oclerotatus que está eclosionando hoy, proviene de un huevo que esa hembra había depositado hace 5, 6, 7 meses atrás. Por eso tenemos mosquitos en invierno. Fíjate que hoy en día, junio, julio, y tenemos Aedes aegypti dando vueltas. Y no en las existe casas. fumigación posible que liquide los huevos, ¿no? No, lo que se hace en estos casos es, ahí sí, tratar de prevenir el tema de acumular agua en objetos. Pero tenemos otro problema, Antonio, que es tenemos muchos. todo lo que tiene que ver con descacharrado, claro, o sea, eso se lo dejamos al vecino, ¿no es cierto? Señor vecino, ocúpese, florerito, cambie el agua, cepille la rejilla, ponga agua caliente. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los cementerios de la ciudad? ¿Qué pasa con los espacios públicos? ¿Qué pasa con los parques? ¿Qué pasa en Lugano? ¿Qué pasa en Palermo? Empezó en la ciudad de Buenos Aires. Andate al Gran Buenos Aires, porque es lo mismo. El Gran Buenos Aires es peor todavía. Exacto. Distrito por distrito que te va a hacer. Un barrio carenciado donde le pedimos a la vecina que cambie el agua del florero y a 100 metros tiene un basural o tiene un desarmadero. Entonces, la realidad es que acá no podemos delegar el control del mosquito en el vecino, sino que tiene que ser una acción conjunta. O sea, el vecino sí tiene que colaborar, porque es importante cortar el ciclo de vida del mosquito, pero además los municipios tienen que controlar, sobre todo cuando tenemos un foco de enfermedad. Porque encima este mosquito pica a la persona enferma, luego pica a otra persona, a otra persona, y esto puede ser medianera de por medio. Entonces, en general, los brotes de dengue se dan, por ejemplo, en un mismo edificio, en casas aledañas, calle de por medio. ¿Cuánto vive un mosquito? Depende. Los machos, 1 semana aproximadamente. Sí. Las hembras pueden superar los 15 días. ¿Cuáles son los que pican? Las hembras. Las hembras. Siempre son las hembras. Sí, porque los machos se alimentan de néctar, de jugos azucarados que producen las plantas. No pican, no tienen la posibilidad de picar. Pero las hembras, para producir huevos, sí o sí necesitan alimentarse de sangre. No, y ahora llovió ayer. Ahora vamos a tener 3 días de temperaturas que van a ir subiendo. Con lo cual, me parece que... Era lo que veníamos hablando con Carola fuera del aire. Que... Por ejemplo, ya habría que prever que en 10, 15 días de aquí en adelante, de vuelta vamos a tener el problema con el agravante de que los chicos ya van a estar en clases. Entonces, imagínense una criatura con dengue y haciendo el paréntesis de que el dengue se puede cursar prácticamente asintomático también. Hay muchos casos que llegan a las guardias que corresponden a infección por dengue y son categorizados, por ejemplo, como COVID o como influenza. Y esa persona pierde 1 semana y pico, hasta que realmente es testeada y se sabe que es dengue positivo. Imagínense lo que puede pasar si hay un chiquito enfermo en un aula con todos sus compañeritos y tenemos el mosquito vector dando vuelta. Entonces, es un problema serio. Yo no sé si recordás, Antonio, pero el año pasado, cuando hablamos del tema de la ola de calor y los insectos, habíamos estado charlando de este tema y yo te había comentado en ese momento que la situación con el dengue se iba a empezar a complicar. Y la realidad es que si vamos a la bibliografía, en 2022, CONICET, la UBA, elaboraron un informe que fue el primer estudio de seropositividad que se hizo para la Argentina, donde lo que hicieron fue evaluar anticuerpos en muestras de sangre. Encontraron que el 5% de la población de la ciudad de Buenos Aires ya tuvo dengue, porque tiene esa marca en la sangre, ¿sí?, que se llama anticuerpo, para ese dengue. Lo que es muy grave también, porque es muy grave porque si terminás siendo picado por un mosquito con otro tipo de dengue, la situación es mucho más compleja. Con lo cual, digo, la vacuna del dengue va a tener que estar en cualquier momento en el calendario obligatorio de vacunación. Sí. Ese sería un tema para charlar con médicos, con infectólogos, pero la realidad es que sí, y no hay que vacunarse por vacunarse, hay que consultar cada caso particular con un médico que dé la orientación correspondiente. Pero vos imaginate, Antonio,
ese 5%, o sea, 5 personas de cada 100 en la ciudad de Buenos Aires pueden haber cursado dengue y no saberlo, y estar en riesgo de contraer dengue hemorrágico. Y no es chiste el dengue hemorrágico, porque la mortalidad va del 30 al 50%. Entonces, es preocupante. Acordate que estábamos hablando de alrededor del 2,5% de mortalidad. Hicimos una cuarentena de 9 meses. Acá estamos hablando del 30 al 50%, es altísima. Pero además no sé si nuestros funcionarios entienden que estamos en cifra récord de casos del dengue. Es decir, es muy lejos de ser una broma, bueno, ¿no? Ahí, está complicadísima la situación. Exacto. Exacto, y ahí es donde nosotros como Consejo Profesional nos ponemos a disposición para brindar asesoramiento profesional. Bien. Aquí en la Comisión de Sanidad Ambiental hay ingenieros agrónomos que estamos especializados en estos temas, donde podemos brindarles asistencia, porque lo que vemos es que muchas veces quizás falta ese técnico que pueda tomar estas determinaciones, porque acá no se trata de elegir entre ambiente y salud. Muchas veces las fumigaciones son vistas como algo negativo, ¿sí? Porque afectan la biodiversidad, hay muchos grupos muy fundamentalistas, pero la realidad es que si en una manzana tengo 40 casos de dengue, ¿por qué no voy a salir a controlar ese mosquito adulto? Es una situación momentánea, no es que todos los días voy a ir a controlar mosquitos, pero estamos en un momento crítico y ya hubo muertos, va a seguir habiendo lamentablemente muertos. Hay personas, yo tengo personas conocidas que les ha pasado esto, de que no las diagnosticaron en su momento, o sea, las diagnosticaron como COVID, y bueno, lamentablemente la enfermedad va siguiendo su curso con la sintomatología propia del dengue, hasta que deciden testearlos para dengue. Y esa persona perdió una semana y algunos casos pueden terminar en dengue hemorrágico. La realidad es que la situación esperemos que los funcionarios empiecen a prestar atención en serio. Muchísimas gracias por el tiempo. Muy atenta. Al contrario, gracias y a disposición. Gracias. Caro, muchas gracias también. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.